Buenas tardes para todos y bienvenidos a una nueva sesión de Estudiemos Juntos la Biblia. Hoy vamos a dar inicio y a terminar la primera carta de Pedro. Ya sabemos quién era Pedro. Pedro era Simón, era un pescador, uno de los primeros discípulos de Jesús, también apóstol. En Hechos 2 del 36 al 38 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí ya Pedro está convertido en ese apóstol que va llevando la palabra de Jesús a, a todas las comunidades, que inclusive es el primero que inicia llevando la palabra de Jesús a los gentiles. Entonces, lo que ya tenemos aquí es un Pedro que creyó en Jesús, que vivió con Jesús, que se dio cuenta de todo lo que hizo ese Jesús maravilloso y empieza a cambiar. Eso cambió su vida. El estar con Jesús, el aceptar a Jesús y poder compartir y ver todo lo que hacía, cambió su vida. Igual que Jesús cambia nuestras vidas cuando nos decidimos a abrirle la puerta de nuestro corazón para que entre, el Señor empieza a hacer cosas maravillosas en nosotros y empezamos a entender qué es lo que quiere de nosotros. Entonces, eso le pasó a Pedro y Pedro escribe esta carta, que es una carta judeo-cristiana, donde resalta muchas cosas que también vamos a ver en las cartas de Juan, que vimos ya en la carta de Judas, y es como hay unos falsos maestros que van a estar tratando de enseñar cosas que no son, cómo va a haber siempre una tentación para a las personas por sus propias concupiscencias para irse por el mal. Habla de cosas también prácticas. Habla de que esos falsos maestros siempre van a pretender que son pastores y apóstoles. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que cuidarnos con las enseñanzas que recibimos y de quién las recibimos. Dice en el capítulo 1, versículos del 1 al 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, aquí le está escribiendo Pedro a unas personas, a unos gentiles que están fuera, que están lejos, que están en otras regiones, y les está escribiendo porque sabe que ellos han sido elegidos por Dios, porque Dios nos eligió a nosotros desde el principio. Él sabe quiénes son los que van a creer. Y estamos elegidos ¿para qué? Para ser apartados para Dios, para ser santificados, para tener ese Espíritu Santo del Padre y para obedecer y ser rociados con esa sangre de Jesucristo. O sea, aquí es muy importante lo que está diciendo Pedro. Vamos a ser rociados por la sangre de Jesucristo, vamos a ser limpios y debemos obedecer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Entonces, Pedro aquí es contundente con ese saludo inicial y está dejando claro quiénes son a los que les escriben. No les está escribiendo les está escribiendo a un grupo específico que también incluye gentiles y les está diciendo que han sido santificados, apartados para Dios. Dice en el capítulo 1, versículos del 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros recibimos al Señor Jesús en nuestra vida? Es que nosotros cambiamos, tenemos una esperanza, ya sabemos que no nos tenemos que preocupar por lo que nos pasa en esta tierra, porque nuestra esperanza está en otro lado. Por la resurrección de Jesús, nosotros recibimos, como lo vimos ya en las cartas anteriores, recibimos esa herencia que solo podía darse en el momento de que se hubiera muerto la persona que nos iba a heredar. Entonces se murió Jesús, que resucitó, y nosotros tenemos esa herencia que es la vida eterna, que la tenemos reservada y somos guardados por el poder de Dios. ¿Mediante qué? Mediante nuestra fe. ¿Y qué alcanzamos con eso? La salvación, que va a ser manifestada al final de los días. Entonces, Pedro les deja muy claro
y nos deja muy claro a nosotros cómo cambian nuestras vidas, la vida de cada uno, cuando conocemos a Jesús y cómo Jesús hace esa obra y Jesús cuando hizo esa obra y cuando se sentó a la derecha del Padre, nos dio la posibilidad de ser salvos. Y nosotros no nos tenemos por qué preocupar de lo que pasa en esta tierra, porque tenemos al poderoso a nuestro lado, ayudándonos. ¿Vendrán cosas malas? Seguramente sí, ya lo vamos a ver. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, sí vamos a tener pruebas en esta tierra. Hay gente que se le llena la boca diciendo que es que como soy cristiano a mí no me pasan cosas malas. Eso no es verdad. Nosotros recibimos todo el tiempo pruebas, nosotros tenemos tristezas, es normal, somos humanos, estamos en esta tierra, pero nosotros ya cambiamos. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Decidimos creer y cuando creemos somos hechos hijos de Dios. Entonces, no importa lo que venga, nosotros no estamos bajo el manto del Señor y Él nos ayuda a seguir y a levantarnos cada día para hacer las cosas bien. Esas pruebas, dice aquí en el capítulo, en el versículo 7, dice, para, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, cuando vengan las cosas malas, cuando vengan las tristezas, cuando venga todo lo que puede venir al estar en esta tierra, nosotros debemos alabar a Dios, porque Él está con nosotros y porque no tenemos nada que temer. El Señor nos ayuda y nos levanta. ¿Vienen cosas malas? Sí. ¿Los cristianos reciben pruebas? Sí. Nosotros estamos aquí en esta tierra para ser moldeados y para obedecer. ¿Y qué dice el Señor? Que estemos tranquilos porque Él está con nosotros y nos cuida. Dice en el capítulo 1, versículos 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Acordémonos que en el Antiguo Testamento ya está mostrándonos qué era lo que iba a padecer Cristo, qué iba a pasar con él, cuáles iban a ser esos sufrimientos a los que iba a estar a los que estaba destinado. Entonces dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces el Señor permitió que una vez viene Cristo en esta tierra, el Espíritu Santo del Señor estuviera en esas personas que nos predican el Evangelio y que nos muestran cosas maravillosas que los ángeles anhelan mirar. Pero ya nos dimos cuenta, ya sabemos que los ángeles, que el Señor decidió que fuera para los hombres, no para los ángeles. Entonces, el Señor nos da la posibilidad de esa salvación y lo dejó clarísimo desde el Antiguo Testamento, desde esos profetas que profetizaban cosas que no iban a venir en su tiempo, muchas veces, a veces sí venían en sus mismos tiempos, pero iban a venir en el futuro, y que era Cristo, Cristo y todo su sacrificio. Dice en los versículos 13 al 16, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Estar, no es que nuestra vida esté apartada para Dios, que nuestra vida sea testimonio de la obra de Jesús en nosotros, que nosotros ignoremos toda la maldad que hay en el mundo, que nosotros no hagamos caso de las cosas del mundo y de lo que quiere el mundo, de los deseos mundanos, sino que esos deseos que nosotros teníamos que nos apegaban a esta tierra, esos deseos de dinero, de cosas materiales, que eso lo dejemos a un lado y que simplemente nos concentremos en hacer y en ser como Cristo fue, como Cristo nos mostró que se puede ser y seamos apartados para Dios, que nuestra vida permanezca apartada para Dios, independientemente de lo que nos diga el mundo. Dice en los versículos del 17 al 21, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres,
no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nosotros fuimos rescatados por Jesús, quien nos limpió con su sangre. Teníamos una manera vana de vivir porque vivíamos para el mundo, pero el Señor nos lavó de eso y nos quitó todo el pecado. Y ya eso estaba profetizado desde antes de los tiempos o sea, eso ya lo sabía el Señor desde siempre y estaba profetizado por esos profetas en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué pasa eso? Porque nos ama, porque Dios nos ama. Por eso nosotros hacemos y vivimos para Dios y quitamos de nuestra vida toda mancha y toda contaminación. Debemos vivir agradeciéndole a Dios, dándole la gloria por todo lo que ha hecho en nosotros y debemos permanecer siempre con nuestra fe y con nuestra esperanza puesta en Él. Él es el que nos salva, Él es el que nos libera y Él hizo ese sacrificio que nadie haría por un montón de pecadores, lo hizo Él por nosotros porque nos ama. Aquí la palabra es muy importante, el amor. Así como nosotros debemos amar a nuestros semejantes, como Jesús nos amó a nosotros y nos ama. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Nosotros vamos a morir, nosotros estamos aquí en esta tierra, no para quedarnos para siempre en esta tierra, estamos aquí y pasamos como la hierba, nos secamos, nos morimos, pero la palabra de Dios está para siempre y tenemos promesas perfectas que Él cumple en nuestras vidas. Permanezcamos siempre en Él y renazcamos, o sea, tenemos que morir a lo que antes éramos y revivimos, renacemos, resucitamos para el Señor. Y que esa palabra del Señor, que permanece para siempre, esté en nosotros y sea la que nos guía y la que nos muestra lo que tenemos que hacer cada día de nuestras vidas. Dice en el capítulo 2 versículos del 1 al 5: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva. Jesús es la piedra, Dios Cristo es la piedra, andando, acercándonos a Él, piedra viva, desechado ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Nosotros debemos hacer las cosas de la manera agradable para Dios, no para nosotros. Tenemos que dejar la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia. Eso es una cosa que todos los días está ahí permanentemente en el mundo. Hay que tener rabia con alguien, pero ser hipócrita, decirle a una persona algo que uno no siente de corazón, dice, no, dejemos eso y hagamos las cosas de verdad de corazón, dejemos de estar hablando de los demás, dejemos de estar criticando, dejemos de estar viendo qué tiene el otro para ver cómo qué es lo que yo quiero, no. Nosotros seamos como es Dios. ¿Para qué? Porque vamos a hacer la casa espiritual y somos sacerdocio santo. Entonces somos sacerdotes. Y nos lo está diciendo aquí Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Actuar como tales. Somos sacerdotes de Cristo, por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces, nosotros tenemos esa roca que es Jesús, y sobre esa roca edificamos nuestras vidas.
Aquellos que deciden apartar a Jesús, no hacer caso de lo que dice, pues van a recibir su merecido. Y esa roca va a ser la que los va a hacer caer. Entonces nosotros nos mantenemos en la roca que es Jesús, haciendo las cosas para Jesús, para Dios, no para el mundo. Más vosotros, aquí es muy lindo porque Pedro muestra qué es, o sea, nos muestra toda la magnitud de ese sacrificio de Jesús y todo lo que Él ve en nosotros. Cuando nosotros nos sintamos que somos poca cosa, cuando sintamos que no hacemos las cosas bien, que estamos equivocándonos, que a veces cometemos errores, que fallamos en nuestra fe, tenemos que venir a leer Pedro, porque dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, Jesús, Jesucristo, hizo que nosotros saliéramos de un mundo de tinieblas. Él es luz y su luz hizo que nosotros pudiéramos salir de ahí y estemos en la luz con Él. Somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos un pueblo de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Anunciar eso, anunciar todo lo que recibimos de Él, darlo a los demás. Y no tener miedo, porque nosotros vivimos en la luz. Las tinieblas no nos pueden hacer absolutamente nada. Vivimos en la luz. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Entonces aquí lo que nos dice es que no sigamos nuestros deseos, lo que nosotros queremos, que no sigamos en la carne, sino que empecemos de verdad a vivir de la manera que Jesús quiere que vivamos. Y nos dice que nos sometamos a esos poderes que hay por encima de nosotros, porque pues sabemos que el Señor es el que está a cargo de la historia, el Señor es el que está a cargo de absolutamente todo lo que pasa y esas personas están ahí por algo. Entonces dice que nos sometamos. Los apóstoles siempre hablan de la no violencia, siempre hablan a pesar de que tú recibas cosas malas, pues no actúes mal. Los apóstoles y toda la palabra dice eso. Y vemos ejemplos de muchos que pecaron por tomar venganza por sus propias manos, por tratar de ayudarle a Dios. No, nosotros tenemos que ser siervos. Tenemos que saber que el Señor es el que se encarga, no tenemos que hacer nada. Nosotros nos sometemos porque hay unas personas puestas por encima de nosotros y no podemos hacer nada para eso. El Señor decidió que están ahí y cuando el Señor decida, van a ser quitadas. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Honrad a los demás, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Es fácil? No, no, se presta para problemas porque juzgamos, hacemos cosas, sí, pero nosotros estamos acá para obedecer y obedecer la palabra. Y la palabra nos está diciendo aquí a quién tenemos que obedecerle. Y cómo amar a los hermanos es honrar a los que están en autoridad. Tenemos que honrar al rey. Así el rey sea malo, nos toca honrarlo. ¿Por qué? Porque Dios lo puso ahí. Entonces, eso es muy importante y Pedro aquí lo aclara. Dice, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de los peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, nosotros, nuestra vida debe ser dedicada a Dios y nuestro testimonio es no la palabra, porque hablamos mucho, sino lo que hacemos, lo que la gente ve, no lo que nosotros hablamos, porque a veces decimos que somos tan buenos que al final resulta que no somos nada buenos. Entonces, no, no es tanto hablar, no es tanto decir, no es tanto bendecir, no, es hacer las cosas y los demás van a verlo. Mi testimonio es cómo vivo mi vida. Y eso es lo que quiere el Señor.
Que nosotros no nos preocupemos tanto por vestirnos a la moda, por maquillarnos, por peinarnos, no, eso es lo de menos, por tener cosas materiales, no. Lo más importante es que nos debemos, bueno, el que está casado se debe a su marido, el esposo se debe a su mujer, y nosotros nos debemos como siervos a los demás, porque así lo quiso el Señor y así vino Jesús a mostrarlo en el mundo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Entonces, ¿qué pasa? No es esa ley del talión donde yo, si me hacen mal, yo pago con mal. Si me gritan, yo grito más duro. No, simplemente es que yo soy buena, soy compasiva, amo de verdad, hago misericordia con los demás, no devuelvo mal por mal, no maldigo a los que me maldicen, sino que al contrario, yo bendigo a esas personas que me maldicen. Yo pido por esas personas que no me quieren. Yo todo el tiempo estoy en oración y le pido al Señor que me muestre cómo tengo que actuar, qué cosas tengo que pedir, cómo debo hacerlo. Y siempre actúo con amor hacia los demás. Si hay una persona que definitivamente yo digo, esta persona no me la soporto o lo que sea, pues empiezo a pedir por ella y el Señor va cambiando mi corazón y al final no me hace verla de una manera distinta. Y así tiene que funcionar. Dice, mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aquí hay una cosa espectacular y es que mucha gente que nos ve sí se pregunta, pero ¿esto qué? O sea, ¿usted qué es lo que espera? ¿Qué está esperando? Porque es así, ¿no? Nosotros nos mantenemos esa mansedumbre, somos mansos, no importa que nos digan, no importa lo que la gente hable mal de nosotros, no importa que nos digan tanto que dice que es cristiana, porque ese es el dicho del mundo hacia las personas. Nosotros no nos la pasamos publicando que somos cristianos, pero nuestra vida muestra eso. Entonces, no nos estresemos. Lo que hacemos nosotros es que seguimos actuando hacia los demás de manera justa, con amor. Y cuando esas personas nos piden explicación, tenemos la forma de explicarles. Dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces, vamos a padecer a causa de Cristo. Vamos a tener enemigos, inclusive de la propia familia, que nos van a criticar, van a decir cosas sobre nuestra vida, pero nosotros nos permanecemos en Él y no tenemos temor, porque estamos haciendo las cosas de manera agradable para Dios. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Acuérdense que habíamos visto que las concupiscencias es esa necesidad que yo tengo de cosas materiales, de cosas terrenales, y que la concupiscencia mía es distinta a la concupiscencia de otro. A mí hay cosas que me pueden tentar que no tientan a otro. Entonces, yo simplemente ya no tengo eso, yo ya no vivo en la carne, yo ya vivo en Cristo y Cristo murió por mí. Y como Cristo murió por mí, pues yo no me preocupo, no busco satisfacer mis deseos carnales, sino que busco estar en Cristo. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. Aquí otra vez vuelve a hablar Pedro del amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, aquí quiero se está diciendo, nosotros vivimos en Cristo y nosotros hacemos las cosas siempre en oración. Todo el tiempo estamos en contacto con Dios. Y Dios es el que nos dice lo que tenemos que hacer. Y como vivimos en amor hacia los demás, no importa lo que digan.
Nosotros hacemos las cosas, hospedamos a otros, si recibimos un don, tratamos de compartirlo con los otros. Si tenemos que hablar, hablamos siempre palabras de Dios, ¿cierto? Si tenemos que ministrar, lo hacemos por el poder que Dios nos da. O sea, el que nos da es Dios. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Movernos con eso, dar fruto. El fruto lo pone el Señor, pero no nos encargamos de trabajar para que el Señor ponga el fruto en nosotros y, pues, por supuesto, que ayude a los demás. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Hacemos nuestra tarea, agachamos la cabeza, somos siervos, hacemos lo correcto y nosotros, el Señor, se encargará de que las personas que están haciendo lo que no deben se den cuenta que están haciendo mal y Él juzgará, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Vamos a padecer, vamos a recibir pruebas, vamos a sufrir, pero el Señor está con nosotros. No importa, Él está aquí, Él nos guía y Él nos ayuda y nos levanta. No tenemos temor. En la Biblia, en muchos versículos habla acerca del temor y de cómo debemos mantenernos firmes. Se lo dijo el Señor a Moisés, se lo dijo a Josué, a todos creo que se los dijo, nos lo dice a nosotros. Mantengámonos firmes, no tengamos miedo, Él está con nosotros. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Llevamos la palabra del Señor, no para ganar, no para que nos den plata, no para que la gente, no para abrir una iglesia y volvernos millonarios y para que la gente asista y hacer un espectáculo. No, lo hacemos teniendo claro que estamos haciéndolo y que somos ejemplo con nuestras vidas para esas personas. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si nosotros nos sentimos en algún momento porque hemos recibido gracia del Señor y porque el Señor nos ha permitido estar donde estamos y nos da lo que tenemos y nos sentimos que con eso somos más que los demás o que podemos humillar a otros, estamos equivocados. Lo que dice acá es que seamos siempre humildes y no soberbios, porque el Señor resiste a los soberbios. Y dice que si tenemos preocupaciones, que si tenemos algo que nos está doliendo, se lo pongamos al Señor, se lo dejemos al Señor, que el Señor se encarga. No nos preocupemos, no nos estresemos y mantengámonos firmes en esa promesa maravillosa en esas promesas maravillosas que nos hace el Señor. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Miren esta hermosura con la que cierra Pedro. O sea, nosotros tenemos que siempre tener los pies sobre la tierra sabiendo que es el Señor el que hace en nosotros, que no es porque nosotros seamos buenos que el Señor decidió salvarnos, es porque nos ama y porque por la sangre de Cristo nosotros fuimos liberados del pecado, liberados del mal. Entonces, nosotros mantengámonos firmes en que Dios está con nosotros. Aceptemos lo que venga con amor, siempre en oración. Y el Señor se encarga de que
cuando padezcamos, nos va a perfeccionar, Él se carga de perfeccionarnos, de afirmarnos, de fortalecernos y de establecernos. Qué cosa tan espectacular. El Señor es el que hace la obra, el Señor es el que produce el fruto. Nosotros somos siervos, trabajadores, que estamos ahí haciendo lo que debemos hacer, conforme a esos dones que hemos recibido de Él. Yo espero que esta carta tengan la posibilidad de ir a leerla completa y espero que el Señor les bendiga, que nos veamos la próxima semana con la segunda carta de Pedro, que ya la hayan podido leer completa esta y si se puede la segunda y que de verdad empecemos a ser como el Señor quiere que seamos, que dejemos el miedo y el temor. Dios les bendiga, feliz semana, hasta luego.